Soy el pastor Miranda, los saludo en esta ocasión en el nombre de Cristo y los quiero invitar a reflexionar bajo un título que podría ser de gran importancia para cada uno de nosotros: fieles frente a las pruebas. El testimonio bíblico en el que vamos a basar nuestra reflexión se encuentra en Romanos, el capítulo 8, los versículos 36 en adelante. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quisiera, para introducir esta reflexión, traer a la memoria nuestra aquella historia que relató el poeta cuyo título es Marciano. Mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena cogido por dos esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. Muera el traidor, el incendiario, el pérfido, gritó la muchedumbre como un rugido por lo terrible semejante a un trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo, Marciano irguióse altivo, contempló la turba, libróse de los brazos de los siervos y con raro vigor, firme, sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba, al avanzar Marciano, asustada de él, guardó silencio. César, le dijo, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si por eso he de morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto. Creo en Jesús y practico su doctrina. Y la prueba mejor de que en Él creo es que en vez de odiarte, te perdono. Acabó su discurso al mismo tiempo que un fiero león saltaba por el circo, su rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos uno hacia el otro, él cruzando los brazos sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente, y hubo un momento en que León asustado parecía, cual al encontrarse ante hombre tan sereno, pavor sintiera el valeroso bruto de atacar, mirándolo indefenso. Duró la escena dura largo rato, pero al cabo el hijo del desierto venció la fuerza, lanzó un rugido y arrastrándose, dando vueltas por el suelo, de un salto cayó sobre su víctima. En estruendo aplauso rompió el pueblo. Brilló la sangre, se empapó la arena, y en medio de la lucha de pavor tremendo, Marciano en un grito de agonía: «Te perdono, Nerón», dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento, y al poco rato no había más de todo aquello, sino unos trapos rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho,
una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Queridos amigos, probablemente esta historia te hace recordar que hay momentos en el recorrido de la vida cristiana en la cual nos encontraremos o nos encontramos frente a pruebas a las cuales hay que tomar decisiones todos los días de nuestra vida. Y las pruebas en la vida cristiana no tienen el objetivo de desanimar a los creyentes, tampoco de hacerlos superhombres o supermujeres. ¿Cuál es el propósito entonces de las pruebas en la vida cristiana? Pues sencillamente es que cada uno de nosotros como creyentes aprendamos a depender de Dios, quien sabe que las pruebas de fuego hacen cristianos de oro. El libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento nos presenta en forma de una cápsula y en ella encontramos concentrada una visión panorámica, podríamos decir, del desarrollo político, del desarrollo social, del desarrollo religioso mundial desde los años 600 antes de Cristo hasta la segunda venida de Cristo nuestro Señor. Y dichosamente los especialistas han dividido el libro de Daniel en dos partes igualmente importantes. La primera parte la denominan la parte histórica, que va del versículo 1 hasta el versículo 6. A la segunda parte la han denominado la parte profética del libro de Daniel, que va del capítulo 7 hasta el capítulo 12. En la sección denominada histórica encontramos nosotros, y allí más bien dicho se encuentra narrada el trato de Dios con la gran nación llamada Babilonia y el papel de esa gran nación en cuanto al plan divino de Dios. En esa parte está ilustrada la forma en que Dios trata a todas las naciones del globo terráqueo. Por ejemplo, la figura de un árbol que llega hasta el cielo y la cabeza de oro de la estatua en el capítulo 2 muestran el carácter de un gobierno que cumple exactamente el propósito de Dios. También muestra la actitud de un gobernante, la actitud del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lleno de orgullo, lleno de egoísmo, ilustra la actitud de los reyes de la tierra que no reconocen el poder que los ha encumbrado, es decir, el poder que los ha llevado al lugar de gobernantes o de reyes o de mandatarios de las naciones. En el capítulo 3 del libro de Daniel, que es histórico, se encuentra un relato muy importante, porque a Nabucodonosor se le preocupaba que su reino tuviera que terminar. Probablemente esa es una de las actitudes características de personas que en algún momento de la vida pues han gobernado sus naciones e igual que Nabucodonosor han querido perpetuar su poder. Pues Nabucodonosor quería que su gobierno permaneciera y se perpetuara por las edades. De manera que fue por eso que decidió modificar la visión celestial y entonces tuvo la gran idea de hacer una estatua totalmente diferente como Dios la había mostrado y decidió hacerla toda de oro. Es más,
la mandó a hacer de 60 codos de alto y 6 codos de ancho, con lo cual nos da una clara evidencia del sistema sexagesimal inventado por Babilonia. De paso, esas medidas son equivalentes a 26.7 metros de alto por 2.7 metros de ancho. Probablemente hubo revueltas, quizá hubo huelgas en el reino de Nabucodonosor en protesta por el despilfarro de las riquezas de aquel gobierno. Pero Nabucodonosor probablemente hizo uso de la fuerza para silenciar a los rebeldes, y lo más probable es que quizá tuvo que asesinar a varios o a muchos que estaban protestando. Y con toda la riqueza que Babilonia tenía, pues no era nada difícil construir una estatua con esas dimensiones imponentes como las que se encuentran relatadas en las Sagradas Escrituras. Mientras tanto todas esas cosas pasaban, los asesores de Nabucodonosor vigilaban, así como fiel centinelas, que la estatua se construyera no solamente rápido, sino también con las características perfectas que el gobernante había demandado. Llegó el momento de la inauguración de aquella majestuosa estatua, una obra que serviría para establecer el culto a ese monumento, por supuesto, también habría sido declarada, y Nabucodonosor hizo circular la invitación a todos los servidores públicos de su imperio. Lo más seguro es que era quizá un día domingo cuando se iba a hacer la inauguración, con el fin de que todos pudieran asistir a ese interesante acto, a ese interesante evento. Y ese día todos los comercios probablemente debían cerrarse, sus puertas tenían que estar quizás cerradas por orden del gobernante para que nadie tuviera ninguna excusa de faltar al evento. Y otra de las cosas que llaman la atención en la historia de este relato es que una orquesta musical integrada por los mejores músicos de Babilonia había sido convocada y había sido colocada en un lugar donde toda la concurrencia pudiera escuchar las notas que invitaban a la adoración de aquella estatua hecha toda de oro. De paso, en esa orquesta es probable que estaban los mejores instrumentos musicales traídos de Egipto, de Grecia y por supuesto de Babilonia. Recuerden que nadie debía ni podía resistirse ante las notas musicales de aquella orquesta en el momento que se anunciara el instante cuando debía pues todo mundo postrarse ante la estatua. Nadie podría permanecer de pie, y cuando todos se arrodillaran, pues definitivamente sería lo más grandioso que pudiera suceder allí en esa ocasión. Sedequías seguramente había viajado ese día a Babilonia representando o siendo el rey de Judá. Y es probable que los 3 jóvenes hebreos se hayan acercado a saludar a Sedequías y probablemente le hayan dicho que ellos no tenían la menor intención de arrodillarse ante ese ídolo que había construido Nabucodonosor. Y sin lugar a duda, se habrán sentido esos muchachos muy chasqueados cuando vieron de alguna forma que el rey de Judá quizás adoró la estatua. En el libro de Daniel, el capítulo 3, versículos 5 al 6, se nos dice, voy a leerlo textualmente, versículos
5 al 6 del capítulo 3 de Daniel, dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Leí realmente hasta el versículo 7. Los hornos que se habían usado para fundir el oro con el que construyeron la famosa estatua, todavía permanecían encendidos y estaban listos en caso alguien desobedeciera la orden, el edicto del rey. Los 13 jóvenes hebreos sabían que el segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe la adoración a ídolos. Y allí estaban frente a la tentación. Ellos sabían que Dios no acepta una obediencia a medias. Ellos sabían también que podían salvar la situación, podían inclusive salvar sus vidas, medio inclinándose quizás, aparentando quizás que se arrodillaban, o bien podrían haber racionalizado la adoración, es decir, podrían haber racionalizado diciéndose a sí mismos que la adoración es un asunto de lo interior y ellos podían engañar a Nabucodonosor, quizá aparentando, quizá simulando que se inclinaban. Así que llegó el esperado momento en el que todos los presentes debían arrodillarse, debían inclinarse. Se dio el anuncio, sonó la orquesta, la multitud se postró. Pero en medio de aquella multitud había 3 jóvenes que permanecieron de pie. Allí estaba Ananías, cuyo nombre había sido cambiado a Sadrach, Misael, que había sido cambiado su nombre a Mesac, y Azarías, cuyo nombre había sido cambiado a Abednego. No se inclinaron, no estaban dispuestos a inclinarse, no tenían la menor intención de hacerlo. Y allí quedaron de pie. Por lo tanto, de inmediato, los acusadores fueron a quejarse con el rey Nabucodonosor que sus amiguitos hebreos habían desobedecido abiertamente, públicamente, su orden. Y el rey Nabucodonosor, según nos dice el relato bíblico, apreciaba mucho a aquellos jóvenes, eran sus amigos. Así que decidió que les daría otra oportunidad. El versículo 15 del capítulo 3 de Daniel dice así: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Notan ustedes, amigos queridos? El rey se atrevió a desafiar a Dios diciendo: ¿qué Dios os librará? Los jóvenes habían aprendido que su Dios los libraría. Ellos creían que Dios era su amparo, que Dios es su amparo y su fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo 46, 1 al 2. Y la respuesta de los jóvenes fue más que clara, fue más que contundente, podríamos decir. Versículos
17 al 19 del capítulo 3. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Qué te parece? Allí están los jóvenes siendo presionados por el rey, que no está dispuesto entonces a darles más bien otra oportunidad como se los ha prometido. Y es que los muchachos de inmediato dijeron al rey: ¿sabes, rey? No necesitamos otra oportunidad. Nosotros confiamos en Dios, nosotros creemos en su voluntad y Él puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará, dijeron los muchachos. Y si no, debes saber que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Resulta que Nabucodonosor se había olvidado que el Dios de los hebreos es el Dios del agua, es el Dios del fuego, es el Dios del viento, es el Dios del universo. Y Dios, amigos queridos, no evitó que los jóvenes fueran al horno de fuego, pero fue y estuvo con ellos en el horno de fuego en cumplimiento de su promesa de: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nabucodonosor les había cambiado los nombres para que los dioses babilónicos los protegieran, pero los jóvenes creían que solamente el Dios creador los podría proteger y los protegería mejor que cualquier otro Dios. Mis queridos amigos y hermanos, todos los días de nuestra vida nosotros somos puestos frente a estatuas diferentes en tamaño, diferentes en clases. Quizá la estatua del secularismo, quizá la estatua de las bebidas, quizá estatuas respecto a lo que comemos, estatuas respecto a lo que pensamos, estatuas respecto a lo que vemos, estatuas respecto a lo que tocamos. Todos los días de nuestra vida somos puestos frente a estatuas. Y todos los días de nuestra vida debemos nosotros tomar la decisión de ser fieles a Dios o simplemente inclinarnos ante esas estatuillas hechas de cualquier tipo, o ya sea una ideología, ya sea un material, etc. Y la manera en que nosotros actuemos frente a esas estatuas nos preparan, mis queridos amigos, para ese desenlace final, allá cuando una vez más probablemente tengamos que ser probados en forma semejante que lo fueron los muchachos. Porque déjame decirte, llegará el momento cuando Babilonia mística volverá a poner situaciones similares a las que puso hace siglos sobre los hijos de Dios, según dice Apocalipsis, capítulo 13, versículos 15 al 17, así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre,
y su número es 666. Volverá a levantar una imagen. Volverá a levantarse y a establecerse un decreto de muerte. Pero podemos estar seguros que habrá la misma forma para triunfar, porque servimos al mismo Dios. Cada quien, al igual que los 3 muchachos hebreos, mis queridos amigos, cada quien, igual que esos 3 muchachos, puede escoger ser fiel a Dios ahora, puede aprender hoy día a depender de Dios, a confiar en Dios, a tener fe en Dios ahora. Y en el momento de la tentación de cualquier horno de fuego, Dios, mi querido amigo, dará la salida. No importa cuál sea la prueba, no importa de qué tamaño sea la prueba. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero por supuesto, eso depende de nosotros. Si queremos que Él sea nuestro defensor o si no queremos que Él sea nuestro defensor. Se cuenta que en cierta ocasión un ingeniero por un año había estado sin trabajo, asistió a una serie de conferencias, decidió ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y justamente el viernes antes, cuando él estaba listo para ser bautizado, fue su primer día de trabajo en uno que finalmente encontró. Y él no se atrevió a pedir que le dieran el sábado para guardarlo. Así que aquel fue un día muy amargo para nuestro querido hermano. Y él decidió que iba a ser el último que él trabajaría. Y fue entonces a hablar con el jefe de la compañía. Y el jefe le dijo que había muchos que querían su trabajo. Así que salió de aquella oficina desconsolado, desconcertado, sin saber qué hacer. Y estaba allí sentado cuando de pronto alguien le echó el brazo sobre el hombro. Y aquel señor de mediana edad le dijo que él era el dueño de la compañía y que iban a arreglar esa situación de inmediato, que su esposa era también una cristiana que adoraba a Dios en el sábado. Y se fueron ante el jefe y allí el dueño de la compañía le dijo: este señor tendrá el sábado